Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente. Me agarraron aquí, como se dice, con las manos en la masa. Ya les voy a comentar a qué me estaba refiriendo. Bienvenidos como cada mañana a su programa Frente a Frente, la referencia informativa aquí en los Altos Mirandinos. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2019. Así que mañana ya hacemos nuestro último programa. Por cierto, no se pierdan el programa de mañana. Va a estar muy interesante. Hemos invitado al padre, al cura párroco de Los Castores, el padre Vladimir López, y vamos a hablar sobre la Navidad y sobre las tradiciones y sobre las actividades que está haciendo la parroquia en estos tiempos de Adviento. Pero bueno, aquí estamos, como cada mañana. Vamos a recordar nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera, quien se excusa con todos ustedes. Tiene que hacer algunas diligencias en estos días y no ha podido estar con nosotros, pero les manda muchísimos saludos y por supuesto las bendiciones para toda la familia altomirandina. La cuenta de Twitter de José Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @jaircuba. Así que bienvenidos, amigos, a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy no voy a hacer muchos comentarios porque tengo un invitado que hizo un gran esfuerzo para estar con nosotros en la mañana de hoy y vamos a hacer un análisis lo más realista posible, porque esa es la característica de nuestro invitado en la mañana de hoy, sobre la situación política de Venezuela que tanto angustia al venezolano de a pie y a cualquier venezolano, porque indistintamente de que alguna gente pretenda mantenerse fuera del foco político, no puede. No puede porque este país, el tema prioritario y fundamental es la política, incluso sobrepasando los temas de carácter social, que son bastante severos. Pero quiero referirme a un comentario con el tema de la gasolina. Indudablemente que creo que el tema de la gasolina se está manejando de manera injusta, pero también creo que el gobierno la tiene muy difícil para resolver este problema. En el interior del país la situación es verdaderamente catastrófica con el tema del suministro de combustible. Hace 2 o 3 días en Caracas se ha generado también una situación de nerviosismo. Yo en lo particular, yo estuve hace como 4 meses en el oriente del país, donde no había una gota de gasolina. Sin embargo, mucha gente que trabaja con la industria petrolera me dijo, no te preocupes, en lo que llegues al Guapo ya vas a tener gasolina. Y así fue. Quiere decir que el gobierno le da prioridad a la Gran Caracas y las zonas circunvecinas por encima del interior del país. Obviamente los que vivimos en la Gran Caracas somos beneficiarios de esto, pero no podemos desestimar algo que es sumamente injusto. Ayer había una cola terrible y ahorita la vi también, ahí en la Auxiliadora, en la recta de las minas. Yo le quiero decir a la gente que no entre en pánico, porque eso genera una situación de controversia, la gente se desespera. Yo ayer bajé a Caracas con medio tanque de gasolina y estaba seguro que iba a conseguir gasolina, no precisamente en Caracas, pero en los Altos Mirandinos. Y así fue, la bomba de la Oveja Negra tenía, cuando yo bajé ayer en la tarde, tenía una cola grandísima. Y cuando subí, había una cola de unos 15 carros. Por cierto que se presentó un incidente, porque la gente, aparte de que no hay combustible, entonces se pone agresiva, ¿no? Y también hay que entender a las personas que suministran los llamados bomberos, porque bueno, tienen ahí una jornada de 7, 8 horas, todo el mundo desesperado para echar gasolina y a veces no entendemos, no toleramos que muchos de ellos tienen un carácter fuerte y que ya a esa hora están cansados. Pero el tema de la gasolina, yo me atrevería, sin salir a defender al gobierno, por supuesto, a decirle a todos ustedes que el tema de la gasolina, por lo menos en la Gran Caracas, el gobierno no lo va a permitir. Y ojalá que así como el gobierno, que entiende que la Gran Caracas es el detonante fundamental, también se ocupe un poquito del interior del país. Con este comentario quería iniciar. Por otro lado, tengo en mis manos, la semana pasada, como yo le comenté, estuve en Europa, estuve en Madrid y aproveché el tiempo para hurgar libros allí en la llamada Casa del Libro. Ahí está este libro que conseguí, que estoy leyendo, prácticamente se me ha convertido en el libro de cabecera de estos días,
Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder, del autor, de un filósofo francés llamado Alain de Botton. Oye, es un relato bien interesante, cómo la gente con poquísima cultura logra escalar funciones de poder. Y creo que es muy propicio para Venezuela. Y lo mandé a capturar porque quiero recomendárselo a los políticos, a los que aspiran a ser políticos. Y cuando habla de que los mediocres toman el poder, no se refiere a quienes ejercen el poder, porque también tienen poder personas que están en la oposición, que también tienen posiciones del poder. De manera que esto va para todo el mundo. Es un relato bien interesante, bien denso, y recomiendo su lectura. Mediocracia, cuando los mediocres toman el poder. Bien, voy a presentarles a mi invitado en la mañana de hoy, el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Estuvo aquí con nosotros hace algunos meses, ya creo que como 6 meses, pero ella ha hecho un gran esfuerzo, como dije anteriormente, para estar con nosotros en el día de hoy, en el último análisis político, porque el programa de mañana se lo vamos a dedicar exclusivamente a las tradiciones navideñas. Muy buenos días, doctor Caleca, ¿cómo está? Buenos días, Jairo, gracias por la invitación. Buenos días, televidentes. Bueno, Andrés, la marea está alta desde el punto de vista político. ¿Cómo podríamos resumir estos últimos 15 días, Andrés? Y qué reflexión deberíamos hacer los venezolanos frente a estas circunstancias tan difíciles? No solamente para el gobierno, que ya la hemos dicho, que pareciera que no tiene capacidad para dar más nada, y para la oposición, que se ha visto envuelta en una cantidad de cosas que eran un secreto a voces, pero que finalmente salen a la luz pública. Bueno, Jairo, si yo tuviera que definir el actual momento político con una palabra, la palabra que utilizaría sería incertidumbre. Eso es lo que está ocurriendo en la mente y los corazones de los venezolanos de hoy. Estén en el gobierno algunos de ellos, estén dirigiendo la oposición otros, y la inmensa mayoría del país expectante. Incertidumbre desde el punto de vista de quienes están en el gobierno, porque saben perfectamente, creo que lo acabas de decir, ratifico tus palabras, que no pueden dar más. El gobierno está en una situación, debido al aislamiento internacional, debido a las sanciones económicas y sobre todo debido a su propia incapacidad estructural, está en incapacidad de resolver ninguno de los gravísimos problemas que tiene Venezuela en este momento. La oposición, por su parte, luce dividida como nunca antes. Ha terminado el año 2019, un año en el cual importantes dirigentes de la oposición se plantearon el fin del régimen y la asunción del poder, al parecer sin ningún plan claramente estructurado, o en todo caso los planes que se estructuraron fracasaron, y en este momento, este mes de diciembre, que es un mes de balance generalmente y de sacar cuentas, el balance es absolutamente negativo para la oposición. Ha perdido peso en las encuestas, ha perdido fuerza política, se ha dividido por lo menos en 3 o 4 factores, y el liderazgo fundamental de la oposición luce con plomo en el ala en este momento. E incertidumbre para los venezolanos, que es lo más importante, para esa gran mayoría del país, que estamos llegando a diciembre y no hay ni posibilidad de hacer las hallacas, no hay dinero para hacer hallacas, no hay perniles, no hay pan de jamón. El pan de jamón está costando alrededor de 400.000 bolívares, un salario mínimo. Es decir, esta debe ser, seguramente va a ser una de las peores navidades que recuerde el pueblo venezolano. Por supuesto hemos vivido épocas peores, pero no las recordamos, lamentablemente. Pero de las que recordamos, esta debe ser una de las peores. El año 2020 luce absolutamente difícil. Tú comentabas el tema de la gasolina, pero no es solo el tema de la gasolina. El tema de la crisis eléctrica tiende a agudizarse, y así como tuvimos el apagón de hace algunos meses, todos los expertos presagian que pronto tendremos un blackout eléctrico mucho más profundo. El tema del gas es un tema fundamental para la cocina de millones de venezolanos. Hay ya mucha gente cocinando en leña. El tema de la salud.
el repunte de la malaria, por ejemplo, y de enfermedades que se daban por extinguidas, como la tuberculosis y tantas otras, da unas cifras dantescas en el tema de la salud en Venezuela. El tema del dinero, del salario. El salario está pulverizado y no importa cuántas veces el señor Maduro aumente el salario, porque mientras no se contenga la hiperinflación, el salario desaparece tan rápido como cuando lo aumentan. Los precios desatados, ahora con la dolarización de los precios, estamos viviendo un fenómeno doble, es decir, no solo la hiperinflación en bolívares, sino inflación en dólares, una cosa que no se ve en ninguna otra parte del mundo. La inflación en los Estados Unidos está rozando el 2%, el dólar se deprecia aproximadamente 2% al año en los Estados Unidos, en Venezuela se deprecia el 40%. Son fenómenos que están fuera de control. Entonces, eso es lo que tiene el venezolano en este momento. Yo lamento mucho decir estas cosas porque desaniman a la gente, pero lo que tenemos en el fondo es una gran incertidumbre. Bueno, yo diría que obviamente las noticias son crudas, por eso dije que íbamos a hacer hoy un análisis realista de lo que está ocurriendo en el país, pero también nos invita y nos exige a ser mejores y a buscar soluciones. Eso va implícito. Ahora bien, varias cosas voy a rescatar, doctor Caleca, de lo que expresaba en esta primera respuesta que me dio a la pregunta planteada. El tema de la oposición con relación a su plan para tratar de buscar una salida institucional. Ese plan hoy lo podemos definir en tiempo de balance de un absoluto fracaso. Esa es la primera interrogante que tengo. Pero junto a eso, es que también ese plan estuvo muy sustentado en lo que decían los aliados internacionales. Bueno, la verdad es que los aliados internacionales nunca fueron claros, ¿no? La palabra o la frase que se convirtió en una especie de esperanza para importantes sectores de la oposición era aquella que decía todas las opciones están sobre la mesa. Y aquello que dijo el señor Trump directamente en una oportunidad, incluso la opción militar está sobre la mesa. Y entonces hubo una cantidad de gente que pensó que una invasión americana o norteamericana era inminente en Venezuela y que esa era la solución de los problemas. Bueno, felizmente esa invasión no vino, porque eso no solucionaba ningún problema, sino que iba a agravar todos los problemas que existen en el país. Imagínense un país invadido, un país en guerra, con miles de muertos, además de los muertos que ya tenemos encima. Bueno, imagínense cómo se hubiera agravado de destrucción de la infraestructura, destrucción del aparato productivo, lo que queda del aparato productivo, bueno, en fin, todo lo que significa una invasión y que la gente juega con eso de una manera insólita, ¿no? Con la guerra y con estas cosas, como que si eso fuera un paseo, ¿no? Felizmente eso no ocurrió. Yo siempre supe que no iba a ocurrir y que lo que teníamos en la Casa Blanca, en este caso como en tantos otros de la política internacional del señor Trump, lo que teníamos era bluff, eso que los jugadores de póker llaman el bluff. O sea, tengo aquí tal y amenazas con unas cartas y amagas y tal y que sé yo. Los jugadores de truco posiblemente saben más que yo de todo esto. El señor Trump y el señor Bolton y esta gente estaban jugando truco con el tema venezolano y desestimaron la capacidad de resistencia que tiene la voluntad de poder que tiene el chavismo. El chavismo tiene una proverbial voluntad de poder. Durante 20 años, primero antes de tomarlo, lo intentaron por todas las vías, por el golpe militar, por la insurrección, por el desconocimiento, hasta que lograron dar con la salida, que era una salida electoral. Pero además tienen una tremenda voluntad de mantenerse en el poder. No sabrán gobernar, pero quieren quedarse en el poder ad eternum. El señor Diosdado Cabello cada rato dice que la oposición más nunca llegará al poder en Venezuela y que ellos estarán allí. Bueno, me imagino que como Hitler, ¿no? Aspiraba al Reich de 1000 años, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el chavismo. Y la oposición luce errática, esperando que otro venga a resolver el problema. Nadie va a resolver el problema de Venezuela si no somos los venezolanos. ¿Y cómo se debe resolver ese problema? Bueno, yo si tuviera la respuesta estaría dirigiendo la solución del problema, pero ni soy dirigente político en este momento ni tengo la respuesta. Tengo algunas inquietudes, sobre todo porque
hay que buscar en la historia situaciones similares a las que ha vivido el país. Uno de los problemas, me encantó la recomendación del libro que dice, por lo menos el título del libro es estupendo, uno de los problemas que tiene nuestra dirigencia política es el desconocimiento de nuestra propia historia. Es importantísimo para la formación de un dirigente político conocer el país donde está, su sociología, su estructura social, su estructura de clase, pero sobre todo conocer su historia. Es una anécdota proverbial de que Betancur es uno de los pocos venezolanos que se leyó completa los 25 tomos de la historia de Venezuela de González Guinán. Y bueno, ese era un hombre que se estaba preparando para el poder. Cuando tú estudias lo que pasó en Venezuela, no nos vayamos tan atrás en la historia, vayamos a nuestra última dictadura, o penúltima, si es que a esta la consideramos una dictadura, que fue la dictadura de Pérez Jiménez. En los 10 años que duró la dictadura de Pérez Jiménez, desde el derrocamiento de Gallego hasta la huida del dictador, en el seno de las organizaciones de la oposición a la dictadura, lo que se conoce como la resistencia, ahora históricamente, todos estos debates se produjeron, menos el de la intervención extranjera. Nadie en su sano juicio en esa oportunidad se planteó que quizás una intervención de los Estados Unidos no era posible. Además, la comunidad internacional apoyaba al dictador. A diferencia de lo que está ocurriendo ahora, esos 50, 60 países que reconocían a Guaidó, reconocían al dictador en Venezuela. Fíjate qué difícil y qué distinto fue la situación. Y sin embargo, esta gente de la resistencia, donde hay personajes de la talla de Betancur, que ya lo nombré, desde el exilio dirigiendo Acción Democrática, pero personajes que dieron su vida aquí en Venezuela y con un gran talento, como Leonardo Ruiz Pineda, como Alberto Carnevali, como Pompeyo Márquez en otros partidos, Luis Herrera Campín en COPEI. Es decir, todo lo que se conoce como la oposición a la dictadura, las discusiones fueron muy similares a las que se desarrollan en este momento. Había un sector, sobre todo al principio de la dictadura, en los años 50 hasta 1952 aproximadamente, se impuso la tesis putschista dentro de la oposición. Es decir, ¿qué significaba eso? Vamos a montar un golpe de Estado para derrocar a Pérez Jiménez. A pesar de que se venía de la experiencia del 45, donde se dio un golpe de Estado para derrocar a Medina, y que esos militares después traicionaron al presidente Gallego y asumieron el poder, se siguió insistiendo en la política militar del puchismo. Esa política fracasó cuando fracasó la gigantesca conspiración, yo creo que la más grande que se ha hecho en toda la historia de Venezuela, que se conoce como el golpe fallido de Maturín, alrededor de los años 52. Y se produjo entonces un cambio de la política precedido de profundos debates en el seno de esa clandestinidad perseguida, acorralada, y sin embargo discutiendo y estudiando cómo derrotar al dictador. Se produjo entonces la sorpresiva victoria de Jovito Villalba y de Unión Republicana Democrática en la elección de la Asamblea Constituyente de 1952. Entonces, fíjate tú, una oposición que había caminado por la vía del puchismo obtiene su primera gran victoria por la vía electoral. Esto hace que se produzca un profundo reacomodo de todas las fuerzas políticas. Matan a Leonardo Ruiz Pineda, lamentablemente asume la dirección de Acción Democrática y prácticamente de la resistencia Alberto Carnevali, pero lamentablemente es detenido y comienza a sufrir un cáncer y muere de mengua en la cárcel, como posiblemente mueran de mengua algunos venezolanos que están presos en este momento en el país ante la indiferencia del dictador Pérez Jiménez en aquella oportunidad y del presidente Maduro en esta oportunidad. Y entonces la oposición empieza a recomponerse. ¿Cómo? ¿Con qué estructura? A recomponer su organización, a recomponer sus partidos, a recomponer una fuerza social de tal naturaleza, como lo dijo palabras más, palabras menos, Rómulo Betancur, con un trabajo de hormiga en cada pueblo, en cada gremio, en cada institución de la sociedad, una fuerza cuyo tamaño y cuya velocidad política fuera de tal magnitud que no hubiese bayoneta posible que se opusiera frente a ella. Y fue lo que pasó en 1958. Esa oposición, esa resistencia organizada, logró provocar la huelga estudiantil, logró provocar la gran movilización de masa que hizo a esa
tremenda fuerza militar del ejército venezolano que apoyaba al dictador, hizo que pensara, mira, esto no es posible seguirlo sosteniendo. Y el dictador huyó como una rata, llevándose un poco el real. Esa es la historia de Venezuela. ¿Cuándo se logró eso? Cuando la oposición, la resistencia, la clandestinidad, se dedicó a organizarse como partidos. Fíjense ustedes, en la clandestinidad más absoluta, la situación de ahora en Venezuela es una, para decirlo en términos vulgares, una papaya comparado con lo que fue la situación de Venezuela en 1956, 57 y 58. ¿Qué edad tenían esos dirigentes? 30 años, 35 años. Ruiz Pineda muere a los 35 años, asesinado a los 35 años. Y ya había sido ministro incluso de la Junta Revolucionaria de Gobierno, ministro de Comunicaciones. Era gente muy joven. Por eso los que... En estos días tuve una discusión en Twitter, de esas diatribas que se llaman en Twitter, porque recordé que el Libertador, cuando se produjo la victoria de la batalla de Boyacá, después del cruce de los Andes, el Libertador tenía 35 años, Jairo. Cuando Ruiz Pineda es asesinado en San Agustín tenía 36 años, 36. Esa era la edad, y esa es la edad donde se hacen las grandes, en la treintena se dan los grandes pasos. Bueno, entonces, aducir ahora que uno de los problemas de nuestra dirigencia es que es muy joven, eso no tiene ningún asidero. Por eso hice la pregunta, precisamente por eso hice la pregunta, porque nuestra dirigencia es una dirigencia joven, indudablemente, y tienen todo el derecho de explorar los caminos y conducir este proceso. Pero es que yo noto, Caleca, una gran diferencia entre una y otra generación. Esta generación a mí me da la impresión, con mucho respeto lo digo y no generalizo, que no está suficientemente formada o no se ha dedicado a formarse para estos tiempos, esta coyuntura tan difícil que nos ha tocado, porque los tiempos cambian, las situaciones varían, pero indudablemente que hace falta temple y un poquito de capacidad organizativa, más allá de lo que son los liderazgos de carácter mediático. Así es. Ahora, en descargo de esta generación, de la cual no quiero hablar mal, en descargo de esta generación surge de una profunda crisis global del país. Una crisis que no solo es económica, no solo es política, sino una crisis social general. Mira, esta generación se ha ido formando sobre la marcha. Salen los partidos que fueron las escuelas de las dirigencias políticas. ¿Dónde se forma un dirigente político? No se forma en la universidad. En la universidad se forman los politólogos, que es una cosa distinta. Los dirigentes políticos se forman en los partidos políticos. Y Venezuela viene de una crisis de partidos políticos que tiene más de 30 años. Así es. Y esa es la razón por la cual tenemos nobles dirigentes que se han ido formando a trancas y barrancas, recibiendo golpes. Que es también una manera de formar. Por supuesto, y también hay que reconocer que han hecho un trabajo. Han hecho un trabajo con gran valentía, además. Pero yo creo que también deben hacer lo posible por incorporar también la experiencia de algunos políticos que todavía tienen vigencia para tratar de unificar la situación y buscar la manera de que haya una salida institucional a este grave problema. Con todo este cuadro planteado, de verdad que el panorama luce sombrío. Sobre ese tema y otro que quiero hablar, sobre la constitución del nuevo CNE, cómo se está desenvolviendo ahora la clase política, el sector que está negociando en Casa Amarilla parece haber avanzado, mientras el otro sector parece estar disperso. Pero de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy iba a decir como los chilenos, conversando hoy día con el doctor Andrés Caleca, que además también fue presidente de Ferrominera del Orinoco, con una exitosísima gestión, y también presidente del Consejo Nacional Electoral, con una exitosísima gestión, pero a mucha gente no le gusta ese recuerdo, porque con esas elecciones el presidente Hugo Chávez se religió. Ganó las elecciones y las elecciones de la Asamblea Constituyente. Se garantizó imparcialidad y se... Claro, yo lo he dicho en otras ocasiones. Una vez se lo dirigí concretamente al estamento militar venezolano. Recuerdo que les dije,
a través de las redes sociales a los señores generales, y con motivo de las elecciones estas trucadas de Maduro, pues, y las elecciones presidenciales y la posibilidad de que en Venezuela se hagan unas elecciones presidenciales limpias, donde todos puedan participar. Les recordé eso. Mire, ustedes, señores generales, muchos de ustedes me conocen personalmente porque trabajaron conmigo cuando eran mayores, capitanes, tenientes en el Plan República, y vieron cómo Venezuela, en una crisis como la de 1998, donde veníamos de una situación de violencia extrema, habían habido 2 golpes de Estado, con cientos de muertos en cada uno de ellos, con el ejército dividido, y cómo pudimos, a través de unas elecciones bien montadas, libres, resolver el problema en paz. Unas elecciones donde no hubo un solo muerto, no hubo un solo incidente en ninguna mesa de votación, y los golpistas de unos años antes accedieron al poder por la vía pacífica, constitucional y legal. Eso es una generosidad que no se le reconoce a la Cuarta República. La Cuarta República, eso que llaman la Cuarta República, fue lo suficientemente generosa como para abrir los espacios para que el problema se resolviera en paz. Y eso es un llamado hoy que yo le hago permanentemente a quienes están en el gobierno y a los militares venezolanos. No para que los militares den un golpe de Estado, que no me vaya a entender mal la gente, no, sino para que los militares exijan una salida constitucional y electoral a la situación del país. Porque ¿qué nos viene ahora? Estamos en el mes de diciembre, como dijimos hace rato, un mes de balance, de reflexión, pero también un mes para pensar lo que puede ser el próximo año. Hagamos todas esas cosas, intentemos hacer todas esas cosas y pensemos lo que nos viene. ¿Qué nos viene? En primer lugar, la agudización de las crisis. Todas las crisis que se han venido incubando se van a agudizar en el próximo año. No hay que ser un profeta del desastre para saberlo. El tema de la gasolina será peor, el del gas, el de la electricidad, el de la salud, el de las sanciones, el de la falta de dinero del gobierno y de la población, etc. Bien, en el plano político que nos viene un hecho claro y evidente. El año que viene hay elecciones parlamentarias, porque lo establece la Constitución. La actual Asamblea Nacional termina su periodo constitucional el 5 de enero del 2021. Es decir, que durante el año 20 tienen que hacerse las elecciones para la Asamblea Nacional. Bueno, allí el país va a poder medir claramente cuál es el respaldo político que realmente tiene el gobierno y tiene la oposición. Una elección bien montada de la Asamblea Nacional puede ser un revulsivo político que dé origen a una solución a mediano plazo, si no inmediata, porque yo no veo solución inmediata, por lo menos a mediano plazo. Las fuerzas de oposición, yo creo que tienen ahora las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la alcanzaron en esa resonante victoria e inesperada victoria del 2015, tienen ahora la oportunidad de revalidar ese triunfo, o incluso de hacerlo superior a lo que pasó en el pasado, porque la situación es más crítica hoy, en el 2020, que lo que fue en el 2015 cuando se hizo esa elección. Si la lógica es que, y lo que dicen todas las encuestas, es que el rechazo del chavismo y del madurismo está en el orden del 80%, con lo cual la composición de esa asamblea pudiera ser todavía más favorable a la oposición y ser prácticamente un plebiscito que obligue al gobierno a sentarse a negociar su retirada. Ahora bien, Caleca, pareciera que no hay voluntad política en este momento para participar en las elecciones. Ahí vienen los temas. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? ¿Se va a retirar? En ese escenario, la oposición venezolana... Bueno, pero hay otro sector que va a participar, y ya lo ha dicho públicamente. Bueno, ok, pero ese sector que va a participar es minoritario. Ese sector que va a participar, bueno, eso de que es minoritario es discutible, pero en todo caso, ¿qué sentido tiene que la oposición se divida en este momento? ¿Qué sentido tiene que frente a un chavismo que ante las dificultades se acera en sí mismo? Porque eso sí que reconocerle el chavismo, ahí no hay grieta. Nadie abandona la compañía. Ahí nadie abandona la compañía. Bueno, el pueblo los abandonó hace mucho tiempo, sí. Pero esa claque dirigente está allí sólida. Bueno, ¿qué sentido tiene para la oposición venezolana cuando hay la posibilidad de convertir esas elecciones que están previstas obligatoriamente el año que viene en un plebiscito definitivo contra el gobierno? ¿Qué sentido tiene que la oposición, alguien en la oposición esté pensando en no participar? Y es lo que uno nota. Mira el tema del CNE.
Lamentablemente, durante todo este tiempo, con esos ires y venires se ha desmotivado el voto. Pero bien, el tema del CNE también, Caleca, yo tengo la impresión, percibo que tampoco hay voluntad política para elegir a un nuevo CNE. Porque si no hay voluntad política para ir a las elecciones parlamentarias, tampoco lo va a haber para elegir el CNE. Porque estamos careciendo. Yo recuerdo, tú recordaste al principio del programa que estuve aquí hace 6 meses. Y recuerdo lo que dije hace 6 meses. Venezuela necesita 2 cosas. Un acuerdo político de garantías políticas generales y luego un estatuto electoral especial para afrontar las elecciones que vienen y las previsibles elecciones de una repetición, un adelanto de las presidenciales. Bueno, ese acuerdo político previo no se ha logrado. Fracasaron las conversaciones de Barbados. Entonces, llega un momento en el cual, si no hay un acuerdo político previo, la posibilidad de sentarse a negociar el CNE es imposible, porque eso es carpintería, vamos a estar claros. El CNE no es el problema del país, eso es un mecanismo de solución del problema. Pero si no nos ponemos de acuerdo antes en lo central, que es la política, que es lo que está intentando hacer eso que llaman la mesa de la Casa Amarilla, ponernos de acuerdo en cómo vamos a afrontar, yo no diría el futuro, es casi imposible ponerse de acuerdo con el chavismo sobre el futuro. ¿Cómo vamos a afrontar el 2020? Sí. El corto plazo. ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo vamos a afrontar las elecciones parlamentarias? La oposición tiene que ponerse de acuerdo internamente, en primer lugar. Hay factores que dicen claramente que con Maduro no hay elecciones posibles, alentados por algunos extremistas halcones de los Estados Unidos. Dicen que se vaya Maduro. Bueno, Maduro no se va a ir, señores. Así es. Maduro no se va a ir. Hay que dar la pelea con lo que tienes y con la realidad que tienes. Y repito, las elecciones parlamentarias pueden convertirse, si se produce un resonante y aplastante y previsible triunfo de la oposición, en un plebiscito que obligue al gobierno a sentarse a negociar su retirada ordenada. Ahora, que es lo que conviene al país. Sí, fíjate, con relación a lo del CNE, se crea el comité de postulaciones, pero eso es un proceso largo, tú lo sabes porque tú fuiste presidente del CNE, claro, en una situación distinta, coyunturalmente distinta, pero es que yo no noto que hay voluntad política y lo que estoy previendo es que probablemente al CNE, o si hacen sustitutos de algunos funcionarios, va a quedar en manos del TSJ. Ahora, no podemos culpar al gobierno tampoco de esa circunstancia, que es lo que quiere hacer el gobierno, pero si los demás me lo inducen, el gobierno que nos juega carrito lo va a asumir así, y lo estamos advirtiendo con tiempo. Con tiempo, sí, fíjate que por eso yo hablaba de la necesidad de un estatuto electoral especial, porque los laxos para todo este proceso de designación del CNE, después ante un eventual proceso electoral que tenemos ya, que es el de las parlamentarias, el tema del registro electoral, el tema de las circunscripciones, el tema de todos esos laxos, de acuerdo a la ley orgánica del sufragio, hacen imposible hacer una elección medianamente confiable en menos de 1 año o 2 años. De manera que esos laxos habría que reducirlos todos, incluyendo el de la designación del CNE. Sin embargo, ese estatuto electoral especial, del cual, por cierto, todo el mundo dice que está de acuerdo, pero nadie empieza a discutirlo, está dando, la carencia de ese estatuto electoral especial está dando ya sus frutos negativos, que es este problema. Se ha designado el comité inicial de parlamentarios, 11 parlamentarios, para que escojan 10 representantes de la sociedad civil para que ambos conformen el comité de postulaciones, y mira, pasa el tiempo, el tema no se discute, eso está en el congelador, y lo que va a ocurrir, tú lo acabas de presagiar, el TSJ, por omisión legislativa, va a proceder una vez más a nombrar el Consejo Nacional Electoral que va a dirigir las elecciones parlamentarias. La gente de la mesa de la Casa Amarilla está consciente de eso y está insistiendo y está negociando con el gobierno, está discutiendo con el gobierno la posibilidad de que ese CNE que surja, bien sea aprobado por la Asamblea Nacional o en última instancia por el TSJ, en primer lugar no sea la repetición del que tenemos, porque este es un CNE absolutamente deslegitimado. Este CNE no puede dirigir una elección más en Venezuela. Se deslegitimó totalmente con los desaguisados que hicieron durante los años 17 y 18, fraudes descomunales en este país, que no se habían hecho nunca en la historia de Venezuela, ni siquiera en las dictaduras. Bueno,
ese CNE hay que renovarlo. Sí, bueno, ahí yo he oído comentarios, ¿no? Ahí la tesis de que por lo menos si se va a elegir un nuevo CNE, alguien tiene que conocer dónde queda el baño, por ejemplo, ¿no? Y evitar aquello que ocurrió el 28, que llegó un grupo nuevo que no tenía ningún tipo de experiencia y eso generó toda esta catástrofe. Tú estás casado con esa idea, incluso yo creo que tú eres una opción para esto, ¿no? Bueno, claro, digamos que saquémosme a mí de la ecuación, porque no es fácil hablar de uno mismo, pero lo cierto es que tienes que hacer unas elecciones. Yo he calculado, basándome en mi experiencia, que requieres por lo menos 10 meses para organizar una elección mínimamente confiable para Asamblea Nacional. Si el CNE lo nombras en enero, esas elecciones, para que sean mínimamente confiables, entiéndame bien, no unas elecciones perfectas, eso no lo vas a lograr, mínimamente confiables, no podrían ser antes de octubre, y cada día que pase te pone contra la pared, porque las elecciones tienen que ser antes del 5 de enero del 2021. Entonces, ¿quiénes son esos personajes que deben ir allí? Bueno, mira, tiene que ser gente que tenga en primer lugar todo el respaldo político de todas las fuerzas, todo el respaldo económico de parte del gobierno y necesariamente de algunos organismos internacionales que van a tener que meter la mano para ayudar a que Venezuela haga un proceso electoral confiable. Pero sobre todo tiene que tener experiencia, porque mira, la burocracia del CNE ha sido absolutamente desmantelada. Cuando hablo de la burocracia en términos positivos, es decir, ese funcionariado que durante 50 años de democracia se fue consolidando, se fue formando, se fue desarrollando en ese Consejo Nacional Electoral, muchos de ellos ya jubilados, ese funcionariado desapareció. El CNE es tú visitas el CNE y es una cosa espantosa, es un sitio abandonado, porque entre otras cosas los sueldos no dan para que la gente vaya ni siquiera al trabajo. Entonces, eso está absolutamente abandonado. Tú tendrías que reclutar, además, esos 5 rectores que sean electos, van a tener que reclutar entre los jubilados, van a tener que buscar los jubilados que estén activos, a dónde están, y buscarlos y tratar de contratarlos, aunque sea para una sola elección, porque no hay manera de que con la estructura que tiene el CNE hoy en día se puedan hacer unas elecciones confiables. Fíjate la cantidad de problemas que esa directiva va a tener que afrontar. Mira, con tu permiso, Andrés, yo quiero pasar un mensaje, un servicio público para nuestra compañera Magali Velázquez, que está en proceso de recuperación y requiere de unos medicamentos para su plena recuperación. Ahí lo tienen ustedes. Paclitaxel de 300 miligramos, cisplatino 50 miligramos, aprepitan 125, 80 miligramos, palonocetrón 0.25 miligramos. Cualquier información, cualquier institución, hago un llamado al alcalde de Los Alias, José Fernández, al alcalde de Carrizal, Farid Fraile, y a la alcaldesa del municipio de Guaycaipuro, Wiselí Álvarez, para ver si pueden cooperar con esta causa. Se trata de una persona maravillosa, una empleada aquí del servicio médico del centro Los Altos en Carrizal, y agradecemos muchísimo. Si tienen alguna información nos pueden enviar a la mensajería del programa, dirigirse directamente al canal y agradeceremos infinitamente este apoyo. Caleca, ha pasado un tiempo desde que surgió la aparición también anunciada, ojo, porque tampoco fue que eso lo sacaron como los magos de un sombrero y salió un conejo, ¿no? Anunciada y advertida de este grupo que se reúne en Casa Amarilla con el gobierno. Obviamente, comenzaron las descalificaciones, las opiniones adversas, en fin, toda esa madeja de cosas que se armaron. Pero a la luz de los hechos, ¿cómo podemos ponderar ese grupo que está ahorita en la Casa Amarilla? Mira, ese grupo está integrado por gente muy veterana en política, ¿no? Son unos Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica, gente veterana en política, gente que tiene muchos años lidiando con este tema. Su debilidad es el tamaño de sus partidos. Su debilidad tiene que ver con el hecho de que no son reconocidos como líderes fundamentales de la oposición. Pero mira,
cada quien tiene derecho a defender su espacio político, sobre todo cuando los espacios políticos son abandonados por los demás. Por ejemplo, volvamos al tema de la Asamblea Nacional. Imagínate que la mayoría de la oposición, o eso que llaman el G4, no digamos la mayoría, es Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, deciden no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a dejarle entonces al chavismo toda la Asamblea Nacional como pasó en el 2005, o se va a pelear por mantener los mayores espacios posibles allí. ¿Qué va a pasar con los altos mirandinos, por ejemplo, que en el 2005 significó un cambio de los altos mirandinos desde el chavismo hacia la oposición? Se va a regresar. Si yo fuera dirigente de la oposición, digo, mira, yo no puedo permitir que el representante de esta circunscripción, que hasta ahora ha sido nuestra querida Delsa Solórzano, venga ahora a ser un chavista. Si yo fuera a la oposición diría, mira, hay que buscar un candidato que pueda ganar ese circuito, que pueda ganar esa circunscripción, y así en cada parte del país. Mira lo que está pasando en el Zulia por haber abandonado la gobernación del Zulia. Sí, un craso error. Un craso error. Entonces, eso mismo, mira lo que pasó en el 2005. Hablábamos antes de que conocer la historia. Bueno, tenemos que conocer incluso nuestra propia historia. La contemporánea. La contemporánea. En el 2005 se tomó la decisión de no participar en la Asamblea Nacional porque iban a deslegitimar al gobierno. No deslegitimaron nada. Pero no vayamos muy lejos, las elecciones de alcalde. Las de gobernadores y alcaldes. Nosotros en San Antonio, tú y yo, salimos a votar y logramos mantener nuestra alcaldía, contrariando la posición de la mayoría de la oposición. Bueno, eso está planteado otra vez. Entonces tú vas a criticar a Timoteo Zambrano por esa razón. Puedes criticarlo porque no te gusta, porque tus métodos te parecen colaboracionistas, esa cosa que inventaron ahora tan agresiva, colaborador, lo que tú quieras, pero esos señores están en su derecho de ejercer la política, como la saben hacer. Cada quien la hace como la sabe hacer. Ahora, la oposición tiene que ponerse de acuerdo. Qué importante sería que ese G4 reforzase una mesa de negociación con el gobierno, que entonces el balance cambia, ¿no? Por supuesto. El balance en esa mesa cambia y el gobierno se verá obligado a negociar en serio. Tenemos 2 5 de enero palpitantes, uno cerca y uno un año después. El próximo 5 de enero, iba a decir circo de enero, bueno, no sé por qué. Sí, el subconsciente. El 5 de enero del año 2020 se tiene que elegir un nuevo parlamento. Va a estar complicada la cosa, aunque a mi manera de ver, yo creo que Juan Guaidó podría tener los votos para reelegirse como presidente de la Asamblea Nacional, pero los rusos también juegan. El gobierno ha incorporado incluso más diputados y se habla incluso de negociados y de algunas compras de conciencia. Muy complicada la situación, porque si el presidente del Parlamento no llegara a ser Juan Guaidó, habría entonces, me imagino que la comunidad internacional tendría que revisar también su visión hacia Venezuela. Y lo digo por lo siguiente, porque la figura con la cual se sustenta Juan Guaidó es la Asamblea Nacional. Si no es presidente de la Asamblea Nacional, creo que sería muy difícil digerir este tema. ¿Cómo él se puede definir como presidente interino? ¿Me ayuda a desenredar ese es un tema muy complejo, ¿no? Y sobre todo un tema muy en el aire, creo yo, ¿no? Pero vayamos un poco poniendo los pies en la tierra. En este momento, al parecer, la información que yo tengo, Guaidó tiene los votos suficientes para ser reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Incluso ya se habla de quién sería el vicepresidente, con nombre y apellido. Se habla de Millán, un buen amigo de Primero Justicia, como primer vicepresidente, y de Carlos Berrizbeitia, del Proyecto Venezuela, como segundo vicepresidente. Pareciera que hay un acuerdo ya. Ahora, lo que ocurre es que en política, y sobre todo en la política venezolana, de aquí al 5 de enero es una eternidad. Sí. Y como tú lo acabas de decir, los rusos también juegan. Ahora, pero supongamos, lo previsible es que Guaidó siga siendo presidente de la Asamblea Nacional. Es lo más sano, ¿no? En consecuencia, en ese estatuto de la transición y esa cosa, continúa siendo el presidente encargado. No sé de qué, ni para qué. Pero bueno,
Por eso ahí es donde se nos pueden poner la cosa en el aire. O si no es Guaidó, entonces el presidente encargado va a ser el próximo presidente, presidente de la Asamblea Nacional. Y si el próximo presidente de la Asamblea Nacional es chavista, entonces tendremos a Maduro en Miraflores y un chavista como presidente encargado de la Asamblea Nacional. Fíjate tú la cantidad. O Timoteo Zambrano. Sí, o que Timoteo. el nombre que se ha mencionado. Timoteo va a aceptar la presidencia encargada. Sí. Fíjate qué cantidad, tú me perdonas la palabra y sobre todo los televidentes, qué cantidad de ridiculeces están previstas. Esto no tiene ningún sentido. El sentido político que tenemos que lograr en este momento es lograr las condiciones mínimas para que la elección de la Asamblea Nacional del año 2020 sea medianamente confiable. Que la oposición, si es que vamos a hablar desde el punto de vista de la oposición, obtenga un triunfo tan aplastante que el gobierno no le quede más remedio que negociar su retirada. Y si estuviera desde el punto de vista del gobierno, la obligación de recuperar la Asamblea Nacional para podernos quedar los 5 años del gobierno de Maduro, ahora, los 6 años del gobierno de Fíjate Maduro. los mismos contrastes y las mismas contradicciones. El gobierno dice que la Asamblea está en desacato, pero está incorporando diputados a la Asamblea. Ayer vi que se juramentaron, anteayer, mi otro. gran amiga Victoria Mata, tal. Ayer tenía yo una reunión donde iban a estar algunos de ellos y no pude ir lamentablemente, porque quería preguntar, oye, cuéntame cuál fue la estrategia, porque Sí. no la entendí muy bien. Pero bueno, estos son los manejos, digamos, palaciegos de la política que le importan muy poco a la gente, ¿no? Lo importante para la gente es que hay la posibilidad en el año 2020 de producir un terremoto político en el país, a favor de un lado o a favor de otro, o mantenernos estancados en la situación actual. Carlos, que tú eres economista. Sí. ¿Se está recuperando la economía venezolana o son los venezolanos con su audacia? Esto está, bueno, el término dolarizado no me gusta porque el gobierno, aunque lo admite, tampoco hay una política de dolarización, sino la gente está pagando con dólares. Yo todavía me niego a que me cobren las cosas en dólares y trato de hacer mis transacciones en bolívares, primero porque yo no gano en dólares, Claro. sencillamente. ¿Qué está pasando con la economía venezolana? Mira, Porque se siente que hay movimiento. bueno, hay movimiento, pero cuando tú vas al análisis económico de lo que está ocurriendo en el país, sector por sector, las cuentas nacionales, hay una catástrofe económica en Venezuela. Es decir, lo que está ocurriendo en el sur del país, por ejemplo, en el arco minero y todas estas cosas, eso es un desastre que Venezuela tardará varias generaciones en recuperar. El grado de deterioro ambiental, el grado Una de depradación y putrefacción del tejido social del sur del país. El sur del país se está desintegrando. Ahí sí hay un Estado fallido, en manos de pranes, de sindicatos de crimen, de mineros y, por cierto, con complicidad de muchas instituciones gubernamentales. La situación de la economía productiva, la situación de la industria es catastrófica. Si acaso sobrevive la Polar. La situación de la industria petrolera, bueno, ya la vemos, no hay ni gasolina en Venezuela, ni gas, ni diésel. La situación de PDVSA está en su peor momento histórico desde su creación. Y la industria petrolera venezolana está a nivel del Sumaque, en el año 36. Cuando te vas a las empresas de Guayana, todas paralizadas, impresionante. Sidor tiene 2 años que no produce ¿Y cómo una funciona tonelada un de país acero. así? Bueno, entonces lo que estamos viendo unos bodegones por aquí, por allá, y unos tipos con unas camionetotas, es el efecto de las sanciones. Un poco de ladrones que se han robado el erario público venezolano, que piden comisiones en dólares, que antes salían todos los sábados las señoras a hacer mercado en Aruba y en Curazao, ahora no pueden salir por las sanciones y están gastando aquí. Y unos vivos, posiblemente ellos mismos, están trayendo las mercancías que antes iban a comprar afuera. Pero eso no, la población no tiene nada que ver con eso. En los 30 millones de venezolanos, o los 25 que quedamos, si es que se han ido 5 efectivamente, no tenemos nada que ver con eso. No hay manera de resolver ese problema. La situación es cada vez más precaria, la situación de hambre, de hambruna en Venezuela. En Venezuela el próximo año puede vivir una hambruna, como han vivido tantos países socialistas en el pasado, con experimentos similares a este. Hay que leer a Susana Rafali, a la gente de Cáritas, todas las alarmas están encendidas. El tema de la crisis sanitaria y de salud. Es decir, hablar de que en Venezuela se está recuperando, eso es
absolutamente una mentira. Como es una mentira esa iluminación que han hecho del Guaire ahí en las Mercedes, en un país que no tiene luz, de 4 o 5 cortes de luz al día en la capital del país, y entonces el gobierno inventa esta iluminación artificial ahí sobre la cloaca fundamental de la ciudad. Es una situación de Ripley, inconcebible lo que está viniendo Venezuela. Ahora, pero se ve movimiento, se ve que hay gasto, se ve que hay consumo. Ahí va orientada mi pregunta. ¿Cómo está haciendo la gente, el ciudadano común, el ciudadano de a pie? No, que el ciudadano de a pie no está aumentando el consumo. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, no es el que está gastando. Pero Caleca, fíjate, yo he visto en el mercado municipal gente humilde, pagando en dólares. Sí, bueno, $1, $2. ¿Por qué? Porque seguramente tienen hijos en el exterior. Tenemos 5 millones de venezolanos en el exterior, aproximadamente 4 o 3 y pico, según las estimaciones, son productivos. Hay muchos niños y hay muchos ancianos que se han ido, pero la gran masa de los que han emigrado, como suele ocurrir siempre en las corrientes migratorias, es de gente productiva, gente que se quedan los débiles aquí y los que están en edad productiva salen a buscar dinero. En el primer año es muy poco lo que pueden mandar, porque están sobreviviendo en el exterior, pero en la medida en que se estabilizan en el exterior, pueden empezar a mandar dinero. ¿Qué ocurría en el pasado? La inmigración fue fundamentalmente de la clase media pudiente. El primero medio millón de personas que se fue, es verdad, fue el Cafetal. Bien interesante ese análisis. Bellomonte, es verdad. Esa clase media venezolana que se podía ir a asustó Estados Unidos, y se fueron para los Estados Unidos, y esa gente, bueno, ni siquiera tenía que mandar plata para acá, porque la gente que quedó aquí eran también los padres de esta clase media. Pero a partir del año 17 empieza una emigración, aquella era una emigración básicamente política, gente que se iba por razones políticas. No quiero vivir en el socialismo, no quiero vivir con Maduro y tal, me voy. Pero a partir de 2017 la inmigración empezó a ser económica, empezó a irse la gente que no tenía con qué comer en Venezuela, y mandaron a sus vástagos más fuertes: mira, busca camino en Colombia, busca camino en Perú, busca camino en Ecuador, donde sea. Esa gente llegó en el 2017 exhausta a esos países, comenzó a instalarse, en el 2018 logran instalarse, y en el 2019 empiezan ya a mandar platica para acá. Mira, países como El Salvador, como Guatemala, como el mismo México, sus economías se mueven sobre todo alrededor de las remesas. De las remesas. El 60%, leí en alguna oportunidad, no puedo dar fe de eso, pero si la memoria no me falla, el 60% del Producto Interno Bruto de Ecuador es las remesas, de Salvador, perdón, es las remesas que vienen de los Estados Unidos. Eso le ha convenido a Maduro tremendamente por dos razones. Primero, porque se ha quitado encima 5 millones de personas, a los cuales no puede atender. Y segundo, porque esas personas empezaron a mandar dinerito. Y es cuando tú ves esa señora en el mercado popular con $10. Ok, tenemos que despedir. Tengo 2 preguntas rapiditas y quiero respuestas rápidas. ¿Te atreves a hacer una predicción política de lo que pueda pasar en Venezuela el próximo año, en el primer semestre? No me atrevo, porque depende fundamentalmente de lo que haga la oposición venezolana. Si la oposición venezolana logra unirse con una estrategia común, y esa estrategia no es un pastoreo de nubes, sino ir a las elecciones parlamentarias, en Venezuela puede producirse un vuelco político sustancial. Si no, vamos a eternizar la situación de estancamiento. Bueno, finalmente quiero que nos dejen un mensaje en estos días navideños, un mensaje de aliento a las personas que nos ven. Este es nuestro último programa de corte político. El programa de mañana va a ser un programa de tradiciones navideñas. Sí. Bueno, mira, es difícil dar un mensaje de aliento con una situación tan grave como la que tiene Venezuela. Y pareciera que todos los caminos se cierran, pero lo que quiero señalar es que, aunque pareciera eso, hay caminos y están allí. La oposición venezolana, la mayoría del país, debe unirse, todos, y ahí hablo de chavistas, no chavistas, opositores, no opositores, debe unirse en la búsqueda de una solución constitucional, pacífica y electoral al problema del país, y la tenemos allí en la cara, que es la elección de una Asamblea Nacional el próximo año. Todo el país político debe montarse a trabajar en ese tema, debemos unirnos todos y lograr
que esa elección signifique un revulsivo político, un avance político que permita superar la situación de estancamiento que vive Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Gracias por haber estado aquí. Feliz Navidad y así próspero año nuevo a todos. Así es, y bueno, el año próximo ojalá que tengamos oportunidad de conversar de nuevo aquí en el programa y tener una perspectiva mejor. Amigos, yo los espero mañana en el último programa de Frente a Frente por este año 2019.